Arturo Núñez Ríos y les voy a hablar acerca del proceso de fabricación del salchichón. En este caso vamos a hablar acerca de su proceso que trata sobre el control de la máquina ahumadora. Esta máquina tiene como objetivo terminar la cocción del salchichón, que viene de otros procesos tales como la mezcla y el calentamiento. El objetivo es controlar la temperatura que se mantiene al interior de esta máquina, la cual debe de estar en un rango de entre 55 a 60 grados. Esto con el fin de que el producto no pierda su consistencia deseada y además de que no se dañe. Es por esto que se hace de suma importancia controlar dicho proceso. Algunos parámetros que se tienen acerca de la máquina ahumadora, ya que esta va a calentar a partir de una resistencia eléctrica, va a calentar el fluido que va a ingresar a la máquina y el producto también. Esta tiene un voltaje máximo de 410 voltios, tiene una salida que es la temperatura en el ahumador, que es la que se desea controlar, tiene una temperatura objetivo, como ya lo mencioné anteriormente, que es de 55 a 60 grados. El material de tanque es de acero inoxidable y adicional a eso cuenta con un recubrimiento de aislante térmico con el fin de que no haya pérdida de calor de la máquina ahumadora hacia el ambiente. El acero inoxidable tiene una conductividad térmica de 16.3, el aislante térmico tiene una conductividad térmica de 0.23. Bueno, para la modelización de la máquina ahumadora se parte de un balance general de energía, el cual se compone de entrada más generación igual a salida más acumulación. En este caso no se tiene entrada de energía, ya que lo que está pasando es que la resistencia eléctrica, mediante la resistencia eléctrica se está transformando energía eléctrica a energía calórica. Entonces por esto lo que hace es que haya una generación de energía, ya que hay una transformación de esta. Hay una salida de energía representada en la pérdida de calor y hay una acumulación, puesto que hay un fluido que se está calentando y por ende está guardando calor, por decirlo así. Entonces, para este caso no se tiene entrada de energía, pero se tiene generación, se tiene salida y se tiene acumulación. Entonces el balance quedaría que generación es igual a salida más acumulación. Bueno, ahora desglosando cada uno de estos términos. ¿Qué ecuación matemática me describe la acumulación de energía? Pues va a ser el flujo másico multiplicado por el calor específico del fluido y a su vez esto multiplicado por el cambio de la temperatura en el tiempo. Y así este modelo matemático nos permite describir la acumulación de energía cuando no hay un cambio de fase en la sustancia que se tiene. O sea, que no se está pasando el fluido que se tiene siempre a permanecer líquido. Acá para la salida de energía está más relacionada con las pérdidas, entonces tiene que ser la diferencia de la temperatura al interior de la máquina ahumadora menos la temperatura ambiente, y esto dividido sobre la resistencia térmica. La resistencia térmica depende de las dimensiones de la máquina ahumadora, depende de las conductividades térmicas del material del cual está hecho y en forma general depende de la transferencia de calor. Y el término de generación, como está asociado a una resistencia eléctrica, vemos que el modelo matemático para la generación es corriente al cuadrado por la resistencia. Bueno, entonces a partir del reemplazo de las ecuaciones anteriormente ya mencionadas, podemos llegar a la siguiente ecuación diferencial que describe a la máquina ahumadora. Entonces tenemos que el cambio de la temperatura en el tiempo va a ser igual a la corriente al cuadrado por la resistencia, y esto dividido por el flujo másico del fluido por su calor específico, menos la temperatura al interior de la máquina ahumadora en diferencia con la temperatura del ambiente, y esto dividido por el flujo másico, el calor específico y la resistencia térmica. Ahora, linealizando esta ecuación, tenemos lo siguiente, que el cambio de la temperatura en el tiempo va a ser igual a una constante n,
la cual está relacionada con el flujo másico y el calor específico, menos una constante m multiplicando a la temperatura en el tiempo. Esa constante m también está relacionada con el flujo másico, el calor específico y la resistencia térmica. Bueno, ahora realizando transformada de Laplace nos queda la siguiente expresión en el dominio de Laplace. Y finalmente, si reemplazamos los valores acá de resistencia térmica, el calor específico del fluido, que en este caso agua, el flujo másico que se desea trabajar y las demás variables como el voltaje que maneja la resistencia, podemos llegar a la siguiente función de transferencia con estos valores. Aquí tenemos que salida sobre entrada, en este caso la salida va a ser la temperatura que se desea mantener y se va a controlar mediante la corriente. Ahora, el análisis del sistema en lazo abierto, tenemos este diagrama de bloques hecho en Simulink en lazo abierto y tenemos su gráfica de su respuesta temporal. Vemos que el sistema tendría a no ser estable ya que se va hacia el infinito, y aquí tenemos su función de transferencia en lazo abierto. Ahora, analizando el sistema en lazo cerrado, tenemos el siguiente diagrama realizado también en Simulink, lazo cerrado. Vemos que ahora en lazo cerrado el sistema tiende a estabilizarse en un tiempo de alrededor de más o menos casi 500 segundos. Se demora, pero tiende a estabilizarse. Y adicional a eso tenemos la función de transferencia para el sistema en lazo cerrado. R indica en este caso una señal, puede ser tipo escalón o con la que se desea analizar. En este caso, tipo escalón. Bueno, ahora según el teorema del valor final, podemos hallar el valor esperado en lazo abierto si reemplazamos por un escalón unitario, obtendríamos que el valor esperado es de 493. Y si analizamos en lazo cerrado, también usando un escalón unitario, obtenemos que el valor final sería de 0.0024, lo cual nos podría indicar, por ejemplo, en lazo cerrado, que el sistema en lazo cerrado es medianamente estable, podría ser estable. Ahora, para el diseño del controlador se propone un controlador PI con una constante KI de 1.5 por 1.54 por 10 a la menos 7 y una constante KP, una constante proporcional de 7.8. Y vemos que ahora el sistema se estabiliza en un tiempo mucho menor. Si antes en lazo cerrado se estabilizaba alrededor de 500 segundos, en este caso el sistema estabilizará alrededor de un poquito más de 100 segundos, por lo que se podría concluir que el controlador ayuda a que el sistema sea más estable. Ahora, la valoración del controlador, tenemos el diagrama de polos y ceros, vemos que sus polos están en la parte negativa de los reales y no contienen componente en los imaginarios, o sea que no hay ninguna oscilación, y además, como el polo se encuentra en la parte de estabilidad del diagrama de polos y ceros, podemos decir que el sistema es estable y por lo tanto el control propuesto nos ayuda a controlar la máquina ahumadora. Muchas gracias.